segunda de Macabeos, capítulo 2. En una nada más sigue la carta que estábamos leyendo la vez pasada, el capítulo 1. Ahí lo que hace es continuar con la carta. En la otra traducción que tengo, como que nos recuerda que se estaba leyendo una carta. Dice: la carta continuaba diciendo: en uno de los documentos que se encuentran entre los antiguos archivos, el profeta Yirmiyahu les pedía a los Yahudim que fueran llevados presos a lo que hoy es Persia, que se hicieran cargo del fuego, tal como ya se ha dicho. Entonces, por un lado me parece curioso, ¿verdad?, como dice los archivos antiguos. Y por dar un ejemplo, en el templo habían archivos. El templo era también como el registro civil para los Yahudim, porque cuando el niño nacía, a los 8 días lo llevaban al templo y ahí lo apuntaban: hijo de este, hijo del otro, o la otra. Y entonces, al ponerlo en el templo, ¿verdad?, al decir de quién era hijo el niño, quedaba registrado de tal tribu, ¿verdad?, viene de tal tribu, y así de la misma manera buscaban a Mashiach. Entonces tampoco tienen excusa, porque ahí salía Yahushua ben Yosef de la tribu de Yahudá, y etcétera, etcétera, hasta David, ¿verdad?, como una de las confirmaciones de que él es Mashiach. Después de que él muere y resucita, queman el templo y se pierde ese registro, pero al final, y el registro de todos nuestros antepasados, lo cual al final deja de importar, como dice el nuevo pacto, que no debemos dejarnos llevar por genealogías y todo eso, porque una vez que vino Yahushua como el postrer Adán, ahora no se trata de la carne como el primer Adán, sino del espíritu, ¿verdad?, porque Yahushua se convirtió en espíritu que da vida, mientras que Adán fue alma viviente. Entonces, a través de Adán vinimos nosotros al mundo como almas vivientes, pero a través de Yahushua recibimos el espíritu que da vida. Entonces, una cosa es tener vida y poder perderla, y otra cosa es poder dar vida. Y no estoy hablando de la, ¿verdad?, como la mujer que da a luz, porque incluso la mujer, para dar a luz, necesita que Yahweh haga todo, ¿verdad?, en su vientre y demás. Entonces, en el registro se apuntaba toda la información. Ahí estaba lo de Yahushua, se perdió. Y repito, pero quedó suficiente, o hasta suficiente tiempo, para que quedara claro que él es Mashiach y que vino de la genealogía que tenía que venir. Entonces, antes de eso había montones de otros archivos, registros, y entre eso estaba lo que Yirmiyahu le había dicho al pueblo. Cuando se dice que Yirmiyahu escondió el arca, él les dio la orden de que escondieran el fuego. Recuerdan que en el capítulo anterior vimos que guardaron un fuego en un pozo sin agua, y a los años, décadas después, Nehemías les dijo: vaya y busquen el fuego. Que, como les decía, imagínense ustedes que la fe, ¿verdad? Vaya y busquen el fuego. De hace 70 años, Nehemías, sí, por favor, vean a ver si está encendido. Que no tiene ninguna lógica que estuviera encendido, porque cualquier combustible en 70 años se consumiría. Entonces van a buscarlo en fe y encuentran un líquido negro que le llamaron neftar, que es de donde viene el nombre nafta. Y ese líquido negro, cuando lo pusieron sobre el altar y se quitó las nubes del calor, hizo que se encendiera. Entonces fue como ese fuego del cielo que se había encendido en un principio, el fuego del cielo que había descendido para encender el altar. Ese fuego se convirtió en un líquido que después, igualmente con la luz que venía del cielo, se volvió a encender y se mantuvo. Entonces fue Yirmiyahu el que les dijo: es particular el fuego escondido en un pozo sin agua, como el fuego consumidor que viene al mundo y lo van a matar para que vaya al pozo sin agua, o sea, el Seol. Curiosamente, ahí se volvió un líquido como el primero y el último que se hacen uno, Yahushua siendo el agua de vida. Al sacarlo de ahí, una vez que sale a la luz, se vuelve a encender el fuego, que sería obviamente como la resurrección, y ahora el fuego consumidor para las plagas postreras, una vez que sucede eso con los 2 testigos. Curiosamente, Yirmiyahu, que es el que les dice que escondan el fuego, él mismo, se dice, escondió el arca. Recuerden que así como Yahushua es el templo, el último es el arca. Y qué curioso también que hayan escondido el fuego, hayan escondido el arca, porque eso representa entonces que estaría escondido, por ejemplo, en la escritura, la revelación de el último, que es como el arca, la manifestación del fuego. ¿Sí me explico? Del fuego consumidor. Entonces, curioso que escondieron eso y permaneció escondido por 70 años, al menos el fuego. El arca hasta este momento, algunos consideran que ya la encontraron, pero la mantienen escondida los judíos.
Y eso, repito, representa cómo Yahweh escondería la revelación de la manifestación del último en la escritura. Entonces, decía por acá, lo otro que quería decir, que se encuentra entre los antiguos archivos, ¿verdad? Habían archivos ahí que decían que había hecho Yirmiyahu. El profeta Yirmiyahu les pedía a los Yahudim que fueron llevados presos a lo que hoy es Persia, que se hicieran cargo del fuego, tal como ya se ha dicho. Ya lo había mencionado. Entonces, dice, les entregó la ley de Moshe y les encargó que siempre pusieran en práctica los mandamientos de Elohim. Vean cómo dice que Yirmiyahu, y bueno, vuelvo y repito también algo que he dicho en otros momentos, los profetas dieron testimonio de que el Mesías vendría. Los profetas dijeron que vendría Mashiach. ¿Y cómo vendría? De una virgen, nacido en Betlehem, Éfrata, y otro montón de ejemplos, como un cordero llevado al matadero, etc. Entonces los profetas dijeron, así va a venir el Mesías, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach, o sea, es revelar que Yahushua es el Mesías, el Salvador. Pero los profetas mismos representan al profeta último, el testigo como Moshe. Entonces, el testigo último viene a dar testimonio de que Yahushua es el Mesías, como los profetas, los ancianos, dieron testimonio de que él vendría, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach. El espíritu de verdad vino de Mashiach. Entonces está el espíritu de profecía y el espíritu de verdad, el testimonio y la palabra, esas dos partes, como el último y el primero. Por eso el último vino como testigo, el primero vino como la verdad, a dar el espíritu de verdad. Y esas son como las dos porciones de la Ruach HaKodesh, las primeras dos separaciones de la Ruach. Y digo las primeras dos porque también lo podríamos separar, como ya hemos visto, en 9, ¿verdad? Los frutos del espíritu, los dones del espíritu. Entonces, curioso que Yirmiyahu, que de hecho de todos los profetas que, como dije, representan al último, Yirmiyahu es uno de los más claros o más obvios, por lo que vemos en la profecía. Y además de eso, porque cuando Yahushua vino, a él en varias ocasiones lo confundieron con el último, con el profeta, y él rechazaba eso o no decía nada porque tenía que quedar claro el reflejo. Pero él dejó claro que él es el Mesías. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista si él era el Mesías, él dijo que no. Que si era Elías, dijo que no. Si era el profeta, él dijo que no. Entonces vemos que hay 3 personas que esperaban los Yahudim en Juan 1. Entonces, después, otro momento cuando Yahushua dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, muchos dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, a pesar de que pudieron decir cualquier otro profeta, dijeron Jeremías. Entonces, Yirmiyahu es como el principal de todos los profetas, que también representan, es como el ejemplo más claro, más obvio del profeta como Moshe. Entonces, qué curioso que es el que, así como Moshe trajo el arca al mundo, construirla, Yirmiyahu la esconde. Así como con Moshe bajó el fuego del cielo para encender el altar, Yirmiyahu lo esconde. Y ahora dice, de Yirmiyahu les entregó la ley de Moshe. O sea, Yirmiyahu funcionó como otro Moshe, porque les dio la ley de Moshe, que habrían perdido antes o que no llevaban. Entonces les entregó la ley de Moshe y les encargó que siempre pusieran en práctica los mandamientos de Elohim. Los animó a no dejarse engañar por los ídolos de las otras naciones, que esa es una de las principales profecías de Yirmiyahu, que la gente adoraba los ídolos, la reina del cielo. Entonces dice aquí, los animó a no dejarse engañar por los ídolos de las otras naciones. También es en Jeremías 10 donde Yahweh nos dice que no debemos ir y cortar un árbol y traerlo a casa y adornarlo, ¿verdad? Porque esos son tradiciones paganas, es idolatría. Entonces por eso dice, les encargó, los animó a no dejarse engañar por los ídolos de las otras naciones. Por más que estuvieran hechos de oro y plata, ¿verdad? Por más bonitos que se vean, por más valiosos que puedan ser en su materia, en este mundo, no se dejen llevar. Dice, por más que estuvieran hechos de oro y plata y cubiertos con muchos adornos preciosos. Además les dio otros consejos. También vean que al decir esto, no se dejen llevar por ídolos, aunque estén llenos de oro y plata y piedras preciosas. O sea, que es sorprendente que tenga que dar esa explicación, porque muestra cómo, entre más nos vamos para atrás, bueno, más se juzgaba de acuerdo a lo exterior. Hoy en día, ¿verdad? Se juzga de acuerdo a las apariencias, igual que en toda la historia.
pero en el pasado mi punto es, estaban más en la letra, en la materia, pensaban que lo que veían era lo único que existía, y más bien lo que vemos es para representar lo que existe, pero lo que vemos es una ilusión que va a pasar, porque lo que vemos va a pasar, lo que no vemos va a ser eterno. Entonces, dice, los animó a no dejarse engañar por los ídolos de las otras naciones, por más que estuvieran hechos de oro y plata y cubiertos con muchos adornos preciosos. Entonces mucha gente, al ver un ídolo así, ay, vea, ese debe ser de verdad, o debe ser importante, porque vean cómo dio dinero o oro, riquezas para que se pudiera hacer. Deducciones completamente erradas. Dice, además les dio otros consejos y recomendaciones para animarlos a obedecer siempre la Torá de Moshe. En ese documento también se narra que el profeta Yirmiyahu, obedeciendo una orden de Elohim, tomó la carpa comunitaria y el cofre del pacto, dice aquí, ¿verdad? Que era lo que estaba diciendo ahora esta traducción lo dice bastante vacilón. Vamos a ver el 4, dice, estaba escrito, en otra traducción, estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Elohim, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Elohim. Ese en hebreo es Ohel Moed, la tienda de reunión, la tienda para las citas, o encuentro, o asamblea, por la tienda del encuentro con Elohim y el arca del pacto. Entonces, vean cómo aquí Macabeos confirma eso que les decía, de que fue Yirmiyahu el que Yahweh encargó para esconder el arca y el Mishkan, ¿verdad? La tienda de reunión. Yahushua vendría siendo el Mishkan o el templo, disculpen, el arca del último. Entonces, qué curioso, porque también es como Yirmiyahu escondiendo la revelación del primero y el último. Como he dicho, en el antiguo pacto, la revelación del último es evidente, o sea, es más clara. Digo así porque tristemente mucha gente, la mayoría se le pasa, pero en la mayoría de los casos a la gente se le pasa por la forma en que les enseñaron el cristianismo. Nos enseñaron el cristianismo, como nos enseñaron de una manera, cuando llegamos a la escritura no vemos lo que está ahí claro, y más bien ponemos cosas en el texto a través de lo que se nos ha enseñado. Entonces, en el antiguo pacto la venida del último es clara, la venida del primero está como un misterio, y eso fue lo que hizo que cuando Yahushua vino pensaran que era el último, y al no ser el último no lo reconocieron como Mashiach, porque no entendían que es el primero y que era lo que el primero tenía que venir a hacer. ¿Sí me explico? Ahora estamos en el fin de los tiempos. En el nuevo pacto se revela lo que hizo Yahushua el primero claramente, de manera evidente se muestra lo que hizo Yahushua. Vino, predicó esto, dijo esas parábolas, murió y resucitó. Pero en misterio se revela la venida del último, como he explicado en otras ocasiones, y por ejemplo en el libro de Juan, que es donde más claro se da la revelación de ese misterio, pero sigue siendo un misterio. Entonces, en el antiguo pacto la venida del último es clara, la venida del primero es misterio. En el nuevo pacto la venida del último es un misterio, la venida del primero es clara. Y por eso necesitamos toda la Torá, porque entonces se vuelven las dos, primera y segunda manifestación, evidentes. Entonces, lo digo por el hecho de que Yirmiyahu escondió el Mishkan y el arca. Yahushua vino y dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Y el mismo día que levantaron el Mishkan, todo indica es el día en que Yahushua nació en este mundo. Entonces, dice, estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Elohim, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Elohim y el arca del pacto, y que se había dirigido al monte desde el cual Moshe había visto la tierra prometida por Elohim. Entonces vean, hasta hizo eso, el arca y la tienda de reunión las agarró y se fue para el monte donde se había reunido Yahweh con Moshe a través del Malaj. Se había dirigido al monte desde el cual Moshe había visto la tierra prometida por Elohim, y que al llegar allí Yirmiyahu había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza. Ahora, por si algo, esto iría en contra de la historia de un hombre, Ron Wyatt, que habrán escuchado quizá algunos y que yo he mencionado aquí en otros momentos y que ya he dicho, ¿verdad? Como, no sé, sería buenísimo si es cierto, sería hermoso, pero puede que no. Y esto iría en contra de eso, porque aquí está diciendo, fue al desierto, al monte Sión, Joreb, y ahí escondió en una cueva el arca. Según este hombre, Ron Wyatt, él sí habla de cómo Jeremías la escondió, pero él dice que la escondió ahí mismo en Jerusalén,
que la escondió en una cueva y que él ya murió, pero que él cuenta la historia de que un día iba por, bueno, él es como un arqueólogo, ¿verdad? Se puede decir, lo llamaban creo el Indiana Jones, creo, bíblico, porque buscó un montón de cosas. Lo curioso, lo extraño es que casi que todo lo encontró el hombre. Entonces ahí es donde uno dice, ok, Yahweh puede hacer eso, claro, y Yahweh puede usar un hombre para eso, fijo, no lo dudo, pero sí es un poco sorprendente el que solo una persona haya encontrado tantas cosas supuestamente bíblicas, y las historias que cuenta son también bastante sorprendentes. Entonces, no sé, y esto, como les digo, va en contra de, puesto que él dice que un día iba por Jerusalén caminando y en eso se levantó la mano y que él oyó, sintió que le dijo, ahí está, y él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y la mano sola ahí. Entonces andaba con un ayudante y fue y pidió permiso, porque al parecer donde dijo la mano que estaba apuntando había un basurero hoy en día. Entonces fue y pidió permiso, empezó a escarbar, se metieron por un hueco y que él no podía entrar, entonces envió a su ayudante y el ayudante como que pegó un grito, salió pálido, y hay una, pues obviamente hay detalles que no me acuerdo muy bien. Si no me equivoco, el hombre le dijo que había visto un malaj allá adentro, a alguien allá adentro, y se pegó un susto. Cuando ya logran entrar y ver, al parecer, según él, habían encontrado el arca del pacto, y él dice que le informó a los judíos y no se supo nada más del asunto. Él dice haber encontrado el arca del pacto, y no solo el arca, dice haber encontrado un poco de sangre de un lado, y que según la historia de él, encima de esa cueva, que era donde estaba un basurero, encontraron 3 huecos como para poner cruces, y al parecer la del centro habría sido la de Mashiach, y cuando él murió, que hubo un temblor, él dice se habría abierto la tierra, la sangre de Mashiach que salió de su costado, bueno, y no solo del costado, ¿verdad? De todo lado, se derramó y cayó por esa abertura de la tierra, y fue hasta que cayó en el arca. Entonces, algo particular de eso sí es que al arca se llevaba sangre animal durante el sacrificio. Entonces él dice como que la sangre del cordero era la que tenía que ya cumplir, y que era del otro lado del arca, como que de un lado se ponía sangre animal, del otro lado cayó la de Mashiach y completó todo el sacrificio. Se dice que él agarró la sangre y la llevó a un laboratorio y le dijeron que solo tenía la mitad de los cromosomas, como dando a entender que solo tenía padre o madre, no tenía 2 sino solo 1, y en ese caso obviamente la madre, que sería virgen, y que supuestamente la sangre seguía estando viva, lo cual no sé cómo, si era sangre seca o no entiendo esa parte. La verdad es que, y de todo lo que he visto, de la explicación de él, nunca he visto que se refiere a eso. Tal vez hay alguno más largo donde sí lo diga, pero supuestamente la sangre todavía estaba viva. La misma sangre mostraba que solo tenía un padre, bueno, en este caso la madre, y sí, la encontró en el arca. Entonces era la historia de él, pero repito, eso que él dice había sido en Jerusalén. Aquí dice que fue llevada el arca al monte Joreb o Sinaí. Entonces dice, y que al llegar allí, Yirmiyahu había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, que ese era el que estaba a la pura entrada del lugar purísimo, después de lo cual tapó la entrada. Curiosamente, el que se cree ahorita que es el verdadero monte Joreb o Sinaí, primero que todo, de fijo no es el turístico al que llevan a la gente, tristemente, si alguno ha ido, lo lamento. El que se cree que sí es, porque hay 2 posibilidades, pero creo que el que está más posible, porque tiene más características que vemos en la escritura, ahorita lo tienen encerrado el gobierno de Arabia Saudita. Lo tienen todo rodeado de mallas, letreros de que no se puede pasar. El gobierno de Arabia Saudita ahí lo tiene todo encerrado, y supuestamente quieren hacer una calle, una autopista que va a pasar por ahí eventualmente. Es posible que ya hayan encontrado el arca, de ser ahí donde está, como también es posible que la tapó también, que ni cuentas hayan dado. Dice, algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Imagínense,
si los mismos acompañantes de Yirmiyahu no pudieron volver a encontrar el lugar, eso indicaría que Yahweh mismo se encargó. Y si pudo hacer, bueno, que fijo lo puede hacer con quien sea. Si lo hizo en ese tiempo, no dudo que, si Él quiere, lo haya mantenido hasta nuestro tiempo y ahí permanezca el arca intocable. Y al final el arca, por si algo, es un ejemplo, sigue siendo un modelo de algo. De todas maneras, obviamente a nosotros, yo creo, nos gustaría muchísimo eventualmente poder verla, ¿verdad? Es como, sí, qué bonito el ejemplo, ¿verdad? Pero debemos entender eso primero, porque más de uno llegaría a adorar el arca, ¿verdad? Pero el punto es, o sea, solo imaginarnos de que ese fue lo que Yahweh utilizó como ejemplo y que tuvo como trono en el templo y todo lo demás, sorprendente. Vean cómo dice que era el arca, el Mishkan y el altar de los inciensos. El incienso representa las obras de los apartados y las oraciones. Como ya dije, el arca representa al último. El Mishkan a Yahushua el primero. Por ende, el altar del incienso a Eliyahu. Los tres enviados. Curiosamente, el primero y el último se hacen uno. Como el Mishkan, que era la tienda, tenía dentro el arca, en el lugar purísimo. Estaba el velo, e inmediatamente después del velo estaba el altar del incienso. Entonces estaba dentro del lugar puro, que es como Eliyahu y Mashiach. Estamos, o bueno, el último en este caso, los dos testigos y Mashiach rodeándolos a los dos, como el Mishkan. ¿Sí me explico? Y hago así porque estoy pensando en una tienda de acampar, pero habría que ver cómo era el techo. Tal vez era así. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Y Yirmiyahu, al saber esto, los reprendió, diciéndoles: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Elohim tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Uf, vean qué bueno. Entonces, no los reprendió porque se les perdió el lugar, los reprendió porque cómo se les ocurre poner señales, ¿verdad? Es como, están locos, alguien lo va a encontrar y después se nos pierde. Olvídese de eso. Y vean la fe de Yirmiyahu diciendo: es Yahweh el que se encarga, y Él es el que se va a encargar de que la vuelvan a encontrar. Y vea que confirma lo que decíamos, hasta que reúna a su pueblo, lo cual no ha sucedido aún. Si los reprende, no porque hayan perdido el lugar, sino porque querían poner señales. Entonces vean como dice aquí: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Elohim tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces, Yahweh todavía no ha reunido a su pueblo. Claro, los cristianos dirían que sí, los judíos dirían que sí. Los cristianos por ser engañados por los judíos, y los judíos porque piensan ser Israel, o algunos saben que no, pero aún así dicen que sí, ¿verdad? Como dice la escritura en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Entonces, según esto, hasta que el pueblo sea reunido, Yahweh va a revelar dónde está el arca. Curioso también que haya puesto el arca en una cueva en el monte Sinaí, o cerca del monte Sinaí, puesto que quizá Yahweh nos lleve ahí eventualmente a sacar el arca y quién sabe a qué más. ¿Verdad? Dice el hermano, lo que acabamos de decir de las tres representaciones de estos tres elementos: el arca, el Mishkan y el altar del incienso. El Mishkan es Yahushua, lo guardaron en una cueva. Igual a Yahushua, cuando murió lo pusieron en una cueva. Él resucita y por el poder de Yahweh sale, y espiritualmente se cumple que nos reúne, pero en espíritu. Cuando Yahweh decidiese reunir al pueblo en Ruach, salió el Mishkan de la cueva. Y ya una vez Yahushua revelado, resucitado, vienen los dos testigos, que serían los otros dos, el arca y el altar del incienso. Qué curioso que a los dos testigos los matan y no dejan que los entierren. Se podría decir porque ya Yahushua lo enterraron y ya salió, ¿verdad? Como si sacan el Mishkan, también es lo mismo, ahí estaría ya descubierto el arca y el altar. Entonces dice: tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces Yahweh hará conocer nuevamente esos objetos, y aparecerán la estima del soberano y la nube. Vean, aparecerán la estima del soberano y la nube. Qué interesante. Bueno, voy a leer el resto del verso y después explico. Como aparecieron en tiempos de Moshe, y cuando Shlomo pidió al soberano que el templo fuera exaltadamente apartado. Ok.
quiero decir aquí un montón de cosas. Dice, Yahweh hará conocer nuevamente estos objetos. Ahora, eso obviamente en lo literal es lo obvio. Cuando lleguemos ahí, Yahweh nos permita verlos y decir, ok, ese fue el altar que estuvo en el Mishkan, que estuvo en el templo, etc. Por otro lado, también se puede entender que Yahweh revelará lo que esos objetos representan y por ende manifestará el cumplimiento de lo que esos objetos se suponía que representan. Después dice, aparecerán la estima del soberano y la nube. Recuerden que cuando el pueblo iba por el desierto, de noche era una columna de fuego, de día una columna de nube. Eso representa el fuego consumidor y el agua de vida, ¿verdad? Como baja de las nubes el agua. Entonces el agua y el fuego, columna y columna, Yaquín y Boaz, las dos columnas del templo, primero y último, como la luz del mundo. Por eso dijo, busquen a Yahweh mientras puede ser hallado, y a Yahushua, y después el último como ladrón en la noche. Columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. Además de eso, dice, aparecerá la estima del poderoso. Curiosamente, Yahushua trajo el favor y la verdad. El último trae la estima y confiesa el nombre. Esto lo vemos a través de toda la escritura, pero una parte donde aparece muy exacto, muy perfecto, es en, bueno, obviamente en todos lados es perfecto, pero me refiero en una porción muy pequeña de texto, se puede entender esto claramente, es en Éxodo 33. El último trae la estima o el honor. Aquí vemos que dice, aparecerán la estima de Yahweh y la nube. Yahushua es esa nube, o esa el agua que viene de la nube. Además de eso, recordemos que Yahushua y la escritura dicen que viene con las nubes o en una nube. ¿Qué es lo que vendría con las nubes? La estima de Yahweh a través del último. Entonces la estima y la nube. Pero después dice, como aparecieron en tiempos de Moshe y cuando Shlomo pidió al soberano que el templo fuera exaltadamente apartado. Que eso nos recuerda al momento en que Moshe levantó el Mishkan y lo inauguró, y el momento en que Shlomo construyó el templo y lo inauguró. Dos eventos que representan uno del Apocalipsis, que es cuando los 144,000 que son el templo, ya todos son transformados, cosechados para que el templo ya exista de manera espiritual y eterna. Me refiero cuando nos den un cuerpo nuevo, a los 144,000 todos ahí van a representar el templo. Y entonces lo que sigue es inaugurarlo. En Apocalipsis vemos, Apocalipsis 11, que cuando los dos testigos mueren, resucitan, ascienden al cielo. Inmediatamente después de ascender, vemos en Apocalipsis 11, suena la séptima trompeta, que es la cosecha de los escogidos. Después continuamos leyendo en Apocalipsis 11 todavía, y dice que se abrió el templo y se dejó ver el arca. Eso es porque ya el templo de Yahushua, el cielo, el último es el arca, que al resucitar asciende y por ende entra al templo y se hacen uno. ¿Estamos? Después sigue Apocalipsis 12, que cuenta lo que sucede con los escogidos cuando huyen a las montañas o al desierto. Después sigue Apocalipsis 13, que cuenta de las bestias. Después sigue Apocalipsis 14, que continúa con la cosecha que se cumple en la séptima trompeta. Entonces en Apocalipsis 11 suena la séptima trompeta. En Apocalipsis 14 dice qué pasa en ese momento. Los escogidos son llevados cuando de hecho Yahuanán ve a un hombre semejante al Hijo del Hombre sentado en una nube. Y después viene Apocalipsis 15, donde dice que ya los escogidos, que son el templo, están sobre el firmamento, cantando la canción de Moshe y del Cordero, que eso es como cuando el pueblo pasó el mar de juncos y cantó una canción del otro lado, representando el segundo éxodo. Y después dice que los 7 ángeles, que representan los sacerdotes cuando se hizo el templo y el Mishkan, los 7 ángeles con las 7 plagas postreras salieron del templo celestial y el templo se llenó. De hecho, en Apocalipsis 11, y no sé si esto tendrá que ver con que la versión que llegó a nosotros es la griega, pero en Apocalipsis 11 dice el templo, en Apocalipsis 15 dice la tienda de reunión. Entonces vean cómo en los dos textos de Apocalipsis menciona los dos eventos, en la inauguración del Mishkan, la inauguración del templo, ahora en el cielo dándose cuando los escogidos suben, el arca entra, y dice que los 7 ángeles salieron con las 7 plagas postreras y entró la nube o un humo que llenó el templo y nadie podía entrar al templo hasta que se acabaran las 7 plagas postreras.
Igual que cuando se inauguró el templo por Shlomo, los sacerdotes tuvieron que salir porque una nube de estima llenó el templo y no podían estar ahí hasta que se cumpliera la fiesta de 7 días. Igualmente, cuando Moshe inaugura el Mishkan, la tienda de reunión, la nube de la estima de Yahweh entra y Moshe tiene que salir y no pueden entrar mientras está esa nube. Entonces a eso está haciendo alusión, y vean cómo esto, como dije, se conecta con el Apocalipsis, con lo que está por suceder. Entonces dice, como aparecieron en tiempos de Moshe y cuando Shlomo pidió al soberano que el templo fuera exaltadamente apartado. Se contaba igualmente en ese documento cómo Shlomo, que poseía la sabiduría, ofreció el sacrificio de la purificación o separación e inauguración del templo. Y que así como Moshe oró a Yahweh y del cielo bajó un fuego que consumió el sacrificio, del mismo modo Shlomo oró y bajó del cielo un fuego que consumió todos los animales ofrecidos en Olá, ¿verdad? Holocausto. Entonces vean que confirma lo que venía diciendo ahora también. Así como en el Mishkan Moshe oró y bajó un fuego que encendió el altar, igual en el tiempo de Shlomo, él hace el templo, ora y se da el fuego que consume los animales. Curiosamente, vean como los dos ejemplos, fuego del cielo consume el sacrificio. Y eso indica cómo a los dos testigos los van a matar con fuego del cielo, para que el sacrificio último sea consumido. Y una vez que resucitan puedan ascender y cumplir la inauguración. ¿Sí me explico? Porque la inauguración del templo se dio después de consumir con fuego celestial el sacrificio. Porque aquí a lo que vaya en Yahoo, y bueno, el que escribió este texto de Macabeos, es el hecho de que ese fuego que bajó del cielo después fue escondido y se convirtió en un líquido que no se veía como fuego, representando, ¿verdad?, cómo Yahweh escondería el fuego del cielo, y a la apariencia, según las apariencias, no sería lo que se pensaría o se esperaría. Y curioso, ahora que mencionas eso, ¿verdad?, porque era todo indica un aceite, un líquido oscuro, me imagino algo similar al petróleo. Y recuerden también que el último viene de Yosef, y Yosef era representado por la piedra ónice, el onix, que es negro. Curiosamente, y también otro montón de cosas que también está en el libro, por si algo, casi que todo lo que estoy diciendo está en el libro. El negro se puede hacer de la combinación de 3 colores primarios: amarillo, como el aceite de unción de los sacerdotes, Leví, Eliyahu; azul y rojo, como los dos testigos, las dos manifestaciones. Dame un momento para ver que sí lo estoy diciendo los 3 colores que son. Dice el libro. Por otro lado, el ónice, que es la piedra preciosa que representa a Yosef, es una piedra negra, color que resulta al mezclar equivalentemente los 3 colores primarios: el azul, rojo y amarillo. El azul como el agua de vida, Yahushua; el rojo como el último, como hijo pródigo, fuego consumidor; y el Eliyahu como el aceite de unción. Curiosamente, Eliyahu como el sacerdote ungiendo a Mashiach, porque fue el que preparó el camino para Mashiach, y conectado también con el último, puesto que viene con el testigo como Moshe. Entonces, qué curioso, porque también recuerden, ¿verdad?, ónice, entonces representa los 3 colores, porque el último viene ya a cerrar con lo que falta para que lo que vinieron a hacer los 2 primeros traiga a manifestación las promesas de Yahweh. Entonces ahí ya a través del último, que es como el ónice, se dan el cumplimiento de lo que traerían esos 3 enviados. Y sucede en el fin de los tiempos, que es como la noche, oscuro o negro como el ónice. ¿Sí me explico? Y ese aceite o líquido neftar, todo indica, era igual de oscuro. Buen punto, ¿verdad? Porque antes agarraban la electricidad gratis del éter, ahora la agarran del fondo de la tierra, sacándole lo que según ellos son fósiles. Según ellos es, ¿verdad?, de las plantas y los fósiles que se han estado ahí, que se convierten en petróleo, según ellos. Pero a mí me parece, no me extrañaría que eso mismo haya sido una creación del Padre, el petróleo o el aceite, porque en inglés le dicen aceite, oil, para aceitar la creación. Algún funcionamiento tiene que tener ese aceite, ese petróleo que han estado sacando de la tierra constantemente, y que no me extrañaría también esté relacionado con desastres naturales y con cambio climático, porque es como quitarle el aceite al carro y esperar que el carro siga funcionando. El motor hasta ahí llegó. ¿Sí me explico? Entonces considero que eso es lo que han estado haciendo, sacarle el aceite a la creación, y eso hace que
vaya a fallar de fijo. Entonces sí, buen punto, ¿verdad? Porque lo que hicieron ellos fue, ahora sí, encontramos una mina de oro, petróleo, oro negro. Y empezaron a hacer todo de gas, los carros que se pueden hacer de agua, pero no, mejor vendemos gas. Empezaron a hacer incluso las medicinas basadas en petróleo. Y ahí empezaron los cánceres y otro montón de males físicos por las medicinas que empezaron a sacar de ese mismo origen. Entonces, sí, particular, ¿verdad? Como que cambiaron de lo que venía del cielo a las profundidades de la tierra como energía, como fuente de energía. Y vean cómo está el mundo. Y eso hablando de petróleo en el sentido negativo de lo que hizo el Illuminati, los Rothschild y demás, que después lo pueden investigar si quieren. Pero en el sentido de lo que venimos hablando, siendo el naftar tan similar al parecer al petróleo, del éter, que es como la ruach, era que sacaban energía como el fuego. Ahora se empezó a sacar de las profundidades de la tierra algo escondido como naftar, e igualmente enciende un fuego. Así como el primero vino del cielo, el último es sacado como tizón, sacado del fuego, sacado de la tierra. Así como el agua desciende, el fuego asciende. Otra forma de verlo, el fuego del cielo, Yahweh viniendo como el último, que vendría a la tierra, pero sería su revelación escondida como ese petróleo que sale de la tierra y también hace el fuego. Entonces, continúo con la lectura. Dice: y bajó del cielo un fuego que consumió todos los animales ofrecidos en holocausto. Moshe había dicho: como el sacrificio ofrecido por el pecado no fue comido. Moshe había dicho: como el sacrificio ofrecido por el pecado no fue comido, ha sido consumido por el fuego. Shlomo asimismo celebró 8 días de fiesta. Vean, Shlomo asimismo celebró 8 días de fiesta. Esto en Macabeos, cuando nos está hablando en el capítulo anterior de Hanukkah, que dura 8 días, porque Hanukkah es el Sukkot del 9º mes. Es el reflejo de Sukkot. Entonces menciona los 8 días. ¿Por qué 8 días? Ahora dije 7, porque estaba hablando yo de Sukkot, más Shemini Atzeret hace 8. Y porque hablé de las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Por otro lado, vean qué poderoso esto. Moshe había dicho: como el sacrificio ofrecido por el pecado no fue comido, ha sido consumido por el fuego. ¿Qué dice Yahweh acerca? Bueno, el sacrificio de Yahushua es por el pecado. Yahushua es el cordero que fue sacrificado por nuestro pecado. ¿Okay? Es clave. ¿Qué dice del Pesaj Yahweh en la Torah? Usted sacrifica un cordero en su casa y se lo tienen que comer todo. Y si le queda, invite al vecino. O sea, si es mucho, invite al vecino que coma. Se tiene que comer todo. No puede llegar nada al otro día. Y si llega, hay que consumirlo en fuego, ¿verdad? Entonces, qué curioso, porque el comerse todo el cordero significa aceptar toda la doctrina de Mashiach. Aceptar que Él es todo lo que dice la Escritura que Él es. ¿Está claro? Entonces, eso es comerse el cordero entero. No puede quedar nada, porque es como, sí, yo creo en esto, pero eso no. Y no puede quedar hasta el otro día, porque si se llega al otro día, al Shabbat, al milenio, al juicio, y no se creyó en todo, está perdido. Entonces cómase todo el cordero. Es importantísimo, y si no, lo consume en fuego. Vean cómo dice ahí: como el sacrificio ofrecido por el pecado no fue comido, ¿por quién no ha sido comido? Por los que no creen en Mashiach. Porque ellos dicen: no, yo no voy a comer de ese cordero, yo no voy a tomar de esa enseñanza, ¿verdad? Los que no han creído, y principalmente en el verdadero Yahushua. Entonces dice: como el sacrificio ofrecido por el pecado no fue comido, ha sido consumido por el fuego. Por eso es que como vino el cordero y muchos no lo aceptaron, ahora tiene que venir el fuego para consumir a los que le rechazaron, a los que no se comieron todo el cordero. ¿Sí me explico? Espero. La shin, ajá. Ah, sí, qué buen punto. Recuerden que consumir en hebreo es la misma palabra que se usa para comer. Akal es él comió o él consumió. Cuando uno come algo lo está consumiendo, pero es la misma palabra que se usa para el fuego consumidor. El fuego consume. Entonces, qué curioso que el fuego consume y el hombre consume lo que come. El hombre lo que come lo tiene que morder con los dientes. Bueno, debería, ¿verdad? Hay más de uno que no, pero sí tiene, ¿verdad? También. Entonces, hay que morderlo. La letra Shin
es un diente. En realidad son dos dientes, los dos dientes de adelante. La letra Shin en el dibujo es dos dientes. Y también es un fuego. Entonces, qué curioso que los dientes consumen, el fuego consume. Si no se lo comen con los dientes, por decirlo así, hay que encenderlo en fuego. Pero sea como sea, tiene que ser consumido. ¿Está claro? Entonces también, una vez más, primero y último, el primero como cordero, en este caso el último como fuego que consume a los que no creen, o que consume el resto del cordero, como dando a entender el resto de las profecías, o dar entendimiento a lo que el cordero vino a hacer. Bueno, con el hecho de que los dos testigos, si no fuera porque el cordero vino, a nada vienen, los dos testigos no podrían hacer nada de lo que tienen que hacer y cumplir, si no fuera porque ya Yahushua vino. Por eso él dijo, si puede pasar esta copa de mí, pásala, pero si no puede pasar sin que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Y él la tuvo que beber, o sea, los dos testigos que tienen que recibir la copa de él, solo podían recibirla después de él tomarla, o sea, de él morir por nosotros. Entonces, qué curioso que los dos testigos están directamente relacionados o conectados con la venida del primero, como los dos que están de cada lado, como Moshe y Eliyahu cuando se dio la transfiguración. Entonces se puede ver como parte del cordero. En ese caso, la parte que queda para el otro día del cordero, que sería como la parte de la manifestación de las profecías que falta y que se daría en nuestro día, tiene que ser consumida por fuego, como los dos testigos van a ser muertos por fuego que desciende del cielo. Buen punto. Entonces dice después, esto también se contaba en los documentos y memorias de Nehemías, y además se contaba cómo este reunió la colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, que hace poquito terminamos de leerlo, los escritos de los profetas, que también está grabado todo ya, los salmos de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. De igual manera, Yahudá ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho. Qué interesante también que esté hablando de esto y cómo, bendito Yahweh, hemos tenido la bendición no solo de completar toda la Torah, toda la escritura, Torah, escritos, profetas, las epístolas o cartas, las buenas nuevas, y ahora estamos con libros que sacaron de la escritura, que al nosotros ser dispersos por todo el mundo, era dispersados, dispersos más de uno ahí, pero bueno, al ser llevados por todo el mundo, los cuatro ángulos de la tierra, se nos enseñó falsedad y se nos quitaron libros. Y ahora estamos en el fin, y bendito Yahweh, por la tecnología podemos encontrar algunos de esos libros y añadirlos. Y ya muchos han estado, ya los hemos leído, incluso Yashar, Enoch y otros, y hay un par más que nos faltan por leer, que muy pronto lo haremos. Entonces vean qué perfecto también como Yahweh ha venido haciendo en el mundo y con nosotros algo similar a lo que vemos acá. Dice, de igual manera Yahudá ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho, como la guerra espiritual. Ahí literal, ¿verdad? Y ahora esos libros están en nuestras manos. Bendito Yahweh. Si ustedes tienen necesidad de ellos, envíen algunas personas para que se los lleven, ya que nos estamos preparando para celebrar la purificación del templo. Les escribimos para recomendarles que también ustedes celebren esta fiesta. Ya es la tercera vez en el libro de Macabeos que se nos dice, celebren esta fiesta, acuérdense de celebrarla, es importante que lo recuerden. Entonces, y sí, de verdad, me sorprende también tanta gente luchando contra la fiesta o con celebrarla, es como, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué está haciendo uno mal por celebrar algo que sí aparece en la escritura? Que sí aparece y que sí dice, celebren esto, celebren esto. Ok. Dice, Elohim ha salvado a todo su pueblo y ha dado a todos la herencia, el reino y el sacerdocio, y nos ha apartado a él. Vean eso, herencia, reino, sacerdocio. Tres partes. La herencia normalmente, bueno, las tres partes son para el primogénito, pero la primogenitura de Rubén por su pecado se le dio a Leví el sacerdocio, y a Judá el reino, la herencia a Yosef, que son los tres de los que vendría la revelación de Yahweh. También se puede ver como el primer ángel que Yahweh hizo se reveló, entonces Yahweh dijo, le quito aquello para lo cual pudo haber sido usado el ángel y se lo doy a los tres que él enviaría como seres humanos a esta tierra. Separó eso en tres, así como incluso ese ángel que cayó tuvo dos hijos más, y esos tres representan la parte negativa. Entonces, herencia, reino y sacerdocio.
Yahushua, al ser de Yahudá, está conectado con el reino, porque él vino a traer el reino de Yahweh, a hacerlo disponible. Y dice la escritura que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces también el sacerdocio, porque vino como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y la herencia, porque vino como hijo. Está claro, entonces los tres, Yahweh los da a través de Mashiach. Pero cuando se separa, de verdad, es como el último viene como rey, Yahushua sumo sacerdote, Eliyahu viene como el sacerdote a la par del rey, sacerdote de guerra. Conectado con esto, vuelvo y repito, como lo estaba diciendo, Yahushua vino a traer el reino, Eliyahu vino como un sacerdote, porque era de la tribu de Leví, Juan el Bautista, Yahuanán el Inmersor, y la herencia, porque el último viene de Nun, hijo de Nun. Recuerden que la letra Nun representa al heredero, el heredero al trono, representa al hijo pródigo, entre otras cosas. Entonces dice, Elohim ha salvado a todo su pueblo y ha dado a todos la herencia, el reino y el sacerdocio, y nos ha apartado a él. Por eso es que se podría decir, el sacerdocio y el reino ya vinieron con Yahushua y Yahuanán el Inmersor, pero ahora viene el último para que se pueda dar la herencia. Y ahí es donde de verdad es como un niño puede ser el futuro sacerdote y rey de la familia, y puede ser el dueño de todo lo del papá, pero no lo puede usar hasta que el papá muera. Y por eso es que el último viene como el padre de los 144,000. Una vez que lo matan, ahora sí se recibe la herencia, porque la gente quiere ver todo ya, y es como ver, ellos dicen ver para creer, y es más bien creer para ver. Y por eso es que muchos judíos no creyeron en Mashiach, porque todavía no han visto al cordero con el lobo y al niño jugando con la serpiente, aunque hay algunos niños que es profético, el niño del hindú. Es un chiquito que le pega una cobra, vente aquí. Ok. Decía, Elohim ha salvado a todo su pueblo y ha dado a todos la herencia, el reino y el sacerdocio, y nos ha apartado a él, como lo había prometido por la Torá. Por eso confiamos en que también tendrá compasión de nosotros y nos reunirá en la tierra apartada a él. Vean qué interesante cómo está diciendo esto aquí, puesto que cuando se dio lo del imperio griego, el pueblo estaba en Yahudá, en Israel, pero simplemente no en la, bueno, simplemente no es tan simple, pero no en la herencia de cada uno. La forma en que habla es como el pueblo estando por todos las naciones de la tierra en los cuatro ángulos, así como estamos ahorita, y esta oración que hace aquí es algo que se aplica a nosotros en este día. Dice, por eso confiamos en que también tendrá compasión de nosotros y nos reunirá en la tierra apartada a él, llevándonos desde todos los lugares del mundo, pues él nos ha librado de muchas calamidades y ha purificado el templo. Jason de Sirene escribió la historia de Yahudá Macabí y sus hermanos, de la purificación del gran templo, de la dedicación del altar, de las guerras contra el rey Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y de las manifestaciones exaltadas de Elohim en favor de los valientes que lucharon varonilmente por los Yahudim, las cuales hicieron posible que estos, aunque pocos en número, devastaran todo el país e hicieran huir a los ejércitos extranjeros. Recuperaron el templo, famoso en todo el mundo, libraron a la ciudad de Jerusalén y restablecieron las leyes que iban a ser suprimidas, pues el soberano fue sumamente bondadoso con ellos. Pero nosotros procuraremos resumir en un solo libro lo que Jason escribió en 5. Considerando la cantidad de números y la dificultad que, por la abundancia de materia, se presenta a los que quieren seguir minuciosamente las narraciones de la historia, nos esforzamos por ofrecer entretenimiento. A ver si sale otra palabra en el 25. Solo por eso, porque me parece extraño, curioso que diga entretenimiento. 25 era, ¿verdad? Dice, hemos hecho todo lo posible por escribir una historia que sea también entretenida. Dice, atractiva. O sea, no está mal entretenerse, simplemente es que tiene también sus connotaciones como de solo por entretenimiento, no tiene ningún sentido. Entonces decía, nos esforzamos por ofrecer un atractivo entretenimiento a los que leen por el solo gusto de leer. Ah, ok, ahí está, ese es el punto, ¿verdad? Si a alguien le gusta leer pero no aprender nada, pues también lo puede leer para eso. Llamativo, toda así, buen punto. Nos esforzamos por ofrecer
algo, bueno, por ofrecer un escrito llamativo a los que leen por el solo gusto de leer. Facilidad a los que quieren aprender de memoria y, en fin, utilidad a todos los que lean este libro. A los que leen por el solo gusto de leer, facilidad a los que quieren aprender de memoria y, en fin, utilidad a todos los que lean este libro. Para nosotros que emprendimos la dura tarea de resumir la obra, fue una labor difícil que nos costó muchos sudores y desvelos, tanto como el trabajo de quien prepara un banquete y quiere agradar a los demás. Por nuestra parte, para ser útiles a todos, soportaremos gustosamente la fatiga. Dejaremos al historiador la discusión minuciosa de los detalles para concretarnos a seguir las normas del resumen. De la misma manera que el arquitecto de una casa nueva se preocupa de todo el edificio, mientras que a los pintores y decoradores les toca lo referente a la ornamentación, así nos parece que debe ser nuestra tarea. Ahorita estoy en la ornamentación, curiosamente, ya está la primera parte hecha, ahorita estamos en esta segunda. Sí, como adornos y cosas así, sí, los detalles, como una casa se construye pero está en la obra gris, es que le dicen, ¿verdad? Entonces después hay que pintarla y lijar y hacer esto y lo otro y después poner adornos, y eso ya es otro trabajo en sí mismo y bastante grande, depende de la casa también. Entonces, ajá. Y de hecho, eso, los detalles es lo más difícil y se tarda bastante. En una casa, digo yo. Sí, depende, sí, bueno, es que eso dice uno cuando solo le toca hacer eso. Pero imagínese tener que imaginarse hacer la casa, qué orden, cómo empiezo, qué materiales. Y eso viene siendo el estudiar, digamos, en este caso con el libro mío, la escritura y ver cómo se conecta todo para empezar a, bueno, sí, imagínese tuberías y electricidad, lo que hace el hermano ahí también. De la misma manera que el arquitecto de una casa nueva se preocupa de todo el edificio, ¿verdad? Así como de toda la escritura, mientras que a los pintores y decoradores les toca lo referente a la ornamentación, que en ese aspecto sería como acomodarlo de una manera que sea atractiva para el lector, que le llame la atención, que no se aburra, ni burro, ¿verdad? Que lo aprenda todo. Entonces dice, sí, sí. De la misma manera que el arquitecto de una casa nueva se preocupa de todo el edificio, mientras que a los pintores y decoradores les toca lo referente a la ornamentación, así nos parece que debe ser nuestra tarea. El autor original de una historia le corresponde profundizar en la materia, tratar extensamente los temas, descender a los detalles. Pero el que hace un resumen debe ser breve en la expresión y no tratar de hacer una exposición completa de los hechos. Comencemos pues nuestra narración sin añadir más cosas a lo que ya hemos dicho. Que estoy resumiendo, ¿verdad? Porque sería absurdo alargarnos en la introducción y luego acortar la historia misma. Exactamente, ¿verdad? Hace una introducción larguísima, pues no, ya resumí 2 capítulos. Entonces, así es, y es un buen punto para uno pensar cómo debe hacer una obra, un libro. Por si algo también, ¿verdad? El libro quedó larguísimo, pero es porque es la explicación del Apocalipsis. La vez pasada, bueno, el hermano Daniel ahí me mandó un verso como para... Dice, es que yo utilizo este verso para explicar otra cosa, si quiere usarlo. Y, o sea, por un lado no lo usé porque... Bueno, por 2 razones, ya voy a decir las 2. Una, bueno, era con respecto a que viene con las nubes. Pero de una vez aprovecho para explicarle a él si está viendo. Y a todos, la idea es resumir la información, ir a lo más directo. Si yo me pongo a mencionar todos los versos donde se menciona un punto, pues sí tengo que poner toda la escritura. Entonces el punto es usar los versos principales que más aclaran el punto. En este caso, cuando yo hablo de que viene con las nubes, por cierto, está en varias secciones del libro. Entonces si pueden, con respecto a eso, pueden esperar a leer todo el libro y después decirme. Porque hay secciones diferentes donde, digamos, al inicio yo menciono algo, pero no lo explico a fondo porque lo voy a explicar en el capítulo 15, por ejemplo. Entonces digo, no, aquí no me voy a poner a explicarlo porque si no arruino el capítulo 15. Entonces, por algo ahí yo decidí, ok, esto no lo voy a explicar tanto todavía y así hasta más adelante. Por otro lado, digamos, con lo de que viene con las nubes, lo que yo hago es buscar explicar con la escritura qué significa venir con las nubes. No poner todos los versos donde dice que viene con las nubes, porque ya serían bastantes. La otra razón es que ese verso que me mencionó, cuando uno va al original, no dice nubes. Lo traducen como cielos, altura, pero cuando uno ve la concordancia, en realidad la palabra que aparece ahí solo aparece una vez en toda la escritura, en la Biblia, traducido como
alturas. En todo el resto de la escritura aparece como desierto o planicie o noche. Entonces se puede entender como que Yahweh viene cabalgando en el desierto, o sea, la apostasía, de noche, como ladrón en la noche, sobre la planicie de la tierra. Entonces, sí se puede dar una enseñanza en ese verso interesante, pero la traducción no fue la mejor, no dice nubes, entonces no lo utilicé, por si algo. Entonces yo lo que trato es resumir, a pesar de que es tan largo, sí trato de resumir. Trato de ir directo al punto, también eso lo notarán. Eso lo hago mucho yo, ir al punto, ir al punto, ir al punto. Son tantos puntos que se hace como una línea, ¿verdad? Porque sí menciono muchos puntos sin andar con rodeos ni cosas muy poéticas que les gusta hacer a algunos escritores, por un lado porque no me sale y por otro lado no me gusta. Para que sepan, entonces trato de hacer esto. Dice, comencemos pues nuestra narración sin añadir más cosas a lo que ya hemos dicho, porque sería absurdo alargarnos en la introducción y luego cortar la historia misma.